hablar en 2 de Corintios 2. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. Y si se pueden poner de pie, mucho que mejor. 2 de Corintios 2. ¿Todos lo tienen? Yo aquí solo he colocado un versículo, pero vamos a leer varios versículos. Casi nunca leo muchos versículos, pero eso sí me pareció hermoso. Miren, el título se llama Triunfantes en Cristo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? No se emocionaron, pero yo sí me emocioné. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, oiga eso, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, oiga esto, y en los que se pierden, o sea, no solamente con los hermanos en Cristo, sino con todos aquellos que ya están destinados, porque ahí no dice que tal vez se pierdan, que se pierden, o sea, el mundo, a estos, ciertamente, o sea, los del mundo, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Quiero leer otra vez el que me quiero enfocar. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en lo que salva. Padre, gracias te damos una vez más por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos venir a tu casa, a tu lugar donde tu presencia se mueve, donde tu Espíritu Santo habla, donde nosotros podemos estar atentos, pendientes de tu voz, de todo lo que tú nos vas a hablar. Hemos glorificado tu nombre, hemos exaltado, hemos alabado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Espíritu Santo, coloca en nuestro corazón y en nuestra mente este tiempo de poder estar atentos, de poder quitar todo espíritu de interrupción, todo espíritu que no nos permite discernir, todo espíritu que no nos permite escuchar la palabra. Sabemos que el enemigo está ahí tratando de hacernos pensar en mil y un cosas, de recordarnos nuestros problemas, de acusarnos con nuestros pecados. Pero Espíritu Santo, con paz, con tranquilidad, pero sobre todo con atención, para que tengamos una mente abierta, para que tengamos una mente que quiera aprender, una mente que desea y anhela escuchar la voz del Padre. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Como siempre lo menciono, quita toda mentalidad errónea, incorrecta, toda palabra que pueda salir de mi boca, que pueda resultar no adecuada, y coloca tu Espíritu Santo todo aquello que tú quieres compartir con este pueblo. Gracias, dejamos este tiempo totalmente en tus manos. Amén y amén. Dice la palabra que somos olor grato de Cristo. Ya lo he mencionado, yo trabajo en un área que se llama cumplimiento social, y dentro de esa área los clientes o las auditorías externas nos obligan a nosotros verificar dónde hacemos la disposición final de nuestros desechos. Y si alguna vez ustedes se preguntan ¿a dónde van los desechos de mi casa? Todos los desechos van a un relleno sanitario que se llama Miles. Aproximadamente el 85-90% de todos los departamentos tienen un contrato con Miles, que todos los desechos son recogidos y se llevan a estos lugares que se llaman rellenos sanitarios. Y a mí se me dio la oportunidad de poder coordinar una visita. Entonces, muy de temprano, con un compañero de trabajo, nos subimos, nos fuimos en el carro y llegamos hasta el famoso Mides, que es un relleno sanitario grandísimo. No tienen idea de lo
ellos trabajan con lo que ellos llaman células. Ellos van apilando toda la basura, le echan un químico encima y la van triturando con unos camiones, no sé si ustedes han visto que tienen un gran cilindro de cemento. Entonces van aplastando todo, mediante van todos los camiones comiendo, entonces van haciendo montañas. Y cuando uno lo ve de lejos, uno cree que son valles, son varias montañas que se ven, pero obviamente cuando uno se va acercando, uno se da cuenta que es montañas de basura. Y ellos van haciendo así, y así va. Cuando yo fui, llevaban más de 20 montañas, ahora ni me imagino cuántas llevarán. Y cuando yo llegué, lo primero que nos dijeron es: trae mascarilla. Y yo le dije: no, fíjense que nadie nos avisó que había que traer. Sí, tienen que traer, porque ahí se van a dar cuenta el olor. Y obviamente llegamos a las células y aún con mascarilla, es un olor, hermano. Un olor. Y lo que más me asombró de ese lugar es que habían sopes por todos lados. Obviamente toda la basura, ellos son carros llenos, son animales carroñeros. Y estaban los sopes, y los sopes uno caminaba a la par de ellos y ellos no volaban. Estaban acostumbrados a que los que trabajaban ahí, que no eran muchos, no los espantaran. Entonces me asombró, porque yo le dije a mi compañero: voy a ver si se deja. Y se dejan, como si son perdidos. Entonces era una cantidad de eso y un olor que a los 10 minutos yo ya no sentía nada. Yo me quité la mascarilla y ya no sentía olor. Porque para que ustedes sepan, el ser humano, después de 5 a 10 minutos, su nariz se acostumbra. No sé si ustedes se han puesto perfume y ya uno le dice: yo ya no te siento, me huele. Y la otra persona le dice: te echaste demasiado. Porque uno se acostumbra. Y lo que les quiero contar es que obviamente con mi compañero nos subimos al carro, tomamos las fotos que teníamos que tomar. Y lo curioso fue que cuando llegamos al trabajo, yo llegué a la oficina. Y yo notaba que la gente, cuando llegaba a mi oficina o cuando yo salía, la gente le hacía así. Pero uno no se percata, uno simplemente curioso, ¿verdad? Yo creo que si hubiera habido alguien cristiano, honesto, en mi trabajo, me hubiera dicho: hermano, apesta. La verdad es que apesta. Pero yo llegué a mi casa y yo creo que gracias a Dios mi esposa no se dio cuenta. Llegué, la verdad que me fui a bañar directamente. No sé cuánto me lo voy a tomar, lo desconozco, pero estaba impregnado de basura. Según usted alguna vez ha tenido la oportunidad de hablar con alguien que trabaja en los camiones de basura, esas personas se les impregnan los días. Y ustedes saben que allá afuera del mundo es un relleno sanitario. En el mundo allá afuera, eso es basura tras basura. Y como Dios, Jesús nos dijo: yo no te pido que lo quites del mundo, yo lo único que te pido es que lo guardes. Entonces, tarde o temprano nosotros nos tenemos que ir a meter allá. Nos tenemos que ir a meter en medio de este basural, que son los vicios, que son las traiciones, en ese mundo que el egoísmo es lo que más la gente tiene, que nos enseñan a una cultura de pensar solo en yo soy el más importante. Nos enseñan en una cultura de afuera una mentalidad basura de que si más tengo, más soy. Entre más yo poseo, mejor es mi estado. Y tarde o temprano eso se pega. Y ese mal olor espiritual empieza como a sentir. Y Dios nos ha dado a algunos, porque si ustedes me preguntan a mí, de todos los sentidos que yo poseo, el mejor es el olfato. Yo llego a un lugar y yo le digo a mi esposa: aquí algo huele raro. Aquí no. Hay algo en esta casa. Cabal, veo un papel tirado por ahí escondido. Veo una basurita que ha hecho en mi carro cuando yo me subo.
sé cuando alguien ha comido algo. Porque mi olfato me indica que algo está mal, algo huele. Y el Señor tiene un olfato tan perfecto. El Señor sabe cuando usted ha venido con un olorcito raro. Y yo me puse a pensar y dije, qué lindo fuera que el Señor nos diera todo ese olfato que Él tiene para oler esas ofrendas de olor grato de Cristo. Amén. Porque si fuera así, si yo le dijera, vamos a hacer una prueba hoy, yo no sé con quién está ahorita, pero huele a la persona que está a la derecha a la izquierda. ¿Huele bien? ¿Me garantiza que huele bien? ¿Verdad? Mire la importancia de bañarse, hermano. Huele bien. Huele bien tal vez en lo físico, en lo natural. Pero si el Señor no tiene ese olfato espiritual, ¿quién no olerá mal aún? ¿Quién en realidad sintiera un dolorcito así que está salido? Se nota que huele a vicio. Se nota que huele a que ha mentido a Dios. Se nota que ha ofendido a Dios. Por eso que yo esta mañana les quiero hablar de que aquí huele algo raro. Porque, quiera si o no, el pecado nos hace oler raro. Sí. Quiera si o no, todo aquello que el mundo nos arrastra, todo aquello que el mundo nos encierra, da un olor diferente para Dios. Y uno que está bien metido del Señor, uno que está bien espiritual, por decirlo así, logra discernir cuando alguien anda oliendo raro. Hay un problema. Y es importante quitarnos ese mal olor. Amén. Porque como hemos leído, el 15 nos dice, porque para Dios, o sea, para Él, nosotros somos olor grato de Cristo. Amén. Ella puso un olor sobre nuestra vida. Pero cuando estamos allá afuera, se nos impregnan varios olores que el Señor huele y dice, esto huele mal. ¿Y por qué es necesario tener un buen olor? Y quiero empezar con eso porque dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, usted y mi persona, todos los días nos volvemos ofrendas. Amén. Para los que conocen el Antiguo Testamento, ustedes saben desde qué inició Adán y Eva hasta Cristo, se tenían que presentar ofrendas por pecado. Siempre. Y si ustedes leen todo el Pentateuco, se van a dar cuenta que en todo dice ofrenda de olor grato. Lo que le gustaba al Señor no solamente era la obediencia de llevar una ofrenda, de llevar un animal, sino que a Él le agradaba por alguna razón que el olor llegara hasta Él. Esa es la ofrenda. Una ofrenda que se sintiera un olor bueno. Y por eso es que nosotros es necesario que olamos bien en el espíritu. Amén. Porque usted es presentado todos los días. Amén. La Biblia dice, hay misericordias todos los días para nosotros. Es decir, Amén. hay una nueva oportunidad. Aleluya. Todo lo malo que usted cometió atrás, gracias a Dios, que las misericordias son día a día. Amén. Entonces, con esa misericordia día a día, ahí nos tenemos que presentar. Y Pablo nos dice, somos el culto racional. Eso significa racional, que hay una lógica, que hay una secuencia que hay que cumplir, que hay un procedimiento. Y si usted ve en el Antiguo Testamento, ¿cómo hacían los cultos? Venía la persona, entregaba la ofrenda ¿a quién? Al sacerdote. Y el sacerdote lo que hacía es que hacía, dependiendo del animal, lo cortaba,
hacía una cierta procedimiento y luego lo presentaba y lo quemaba. Y eso subía como olor grato al Señor. ¿Y Amén. qué es lo que deberíamos de hacer? Porque me incluyo. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer en nuestro día a día? Todas las mañanas deberíamos de entregarnos al sacerdote Jesús. Amén. Que Él nos prepara, nos pone en esa llama para que se queme todo aquello que no es correcto en nosotros y que sea de olor agradable al Señor. Ahora, ese es el procedimiento correcto que todos deberíamos. El problema es que como a veces no somos ofrendas agradables, a veces nos presentamos delante del Señor patojos, porque dice la palabra que Él no aceptaba nada malo. Él quería lo primero y lo mejor. Y a veces nosotros, hasta que ya estamos bien reventados, venimos a Cristo. Yo me pregunté varias veces, todas las veces que acepté al Señor, porque en mi mente cada vez que yo pegaba, aceptaba al Señor, después de decir todo. Yo le decía, ¿cuántas veces me presenté delante de Dios, ayunado? Y el Señor decía, hombre, este camino que me está ahí, todo penteado. No sé si usted ha visto animales cuando ha ido a orar, que ha visto un cerdo bien, un toro, y se dice, ese chicharrón va a quedar en serio. Y después veo un cerdito todo feliz y se dice, no, que se dieron sopa, o sea, porque cuando uno presenta algo bueno, usted sabe que el resultado va a ser bueno. Amén. Es Amén. cuando nosotros nos presentamos delante del Señor buenos, sabemos que el Señor responde porque es un olor agradable. ¿Y por qué es importante que tengamos un olor bueno? ¿Por qué es importante que nosotros cuando seamos quemados como ofrenda viva, olamos? Porque el Señor a veces detiene ciertas situaciones cuando nuestro olor es verdaderamente bueno. Por si se acuerdan, hay una historia que Dios le pidió a un hombre construir una arca. ¿Por qué? Porque la maldad había llegado hasta el cielo y él dijo, voy a destruir todo ser viviente. Todos conocen la historia, construyeron el arca, se murieron todas las personas, se murieron la mayoría de los animales. Y vino este hombre, Noé, y dicen que hizo un altar. Y cuando hizo un altar, presentó una de las ofrendas. Y leemos en Génesis 8:21, y percibió Jehová que olor grato. Aleluya. O sea que cuando Noé empezó a ofrendar, él, miren esto, lo que hace el olor grato para Dios. Y dice, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni me volveré más a destruir todo sentimiento como él. O sea que cuando Noé presentó esa ofrenda y llegó a la nariz del Señor, lo hizo con capacidad. Aleluya. Y se entendió. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué creen que hizo ahí con lo que lo dijo? Analizó al ser humano. Analizó y dijo, estos, la verdad que estos siempre van a ser malos. No puedo estar destruyendo una y otra vez al humano. ¿Por qué? Porque siempre es malo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como Dios que soy? Que los amo, que son mi creación. Tengo que tener misericordia. Y dice que Él se prometió e hizo pacto. ¿Por qué? Por un olor grato. Traigámoslo a nuestra vida, traigámoslo hoy a la actualidad. Cuando usted peca, cuando usted comete errores, cuando usted ofende, cuando usted critica, cuando usted juzga, cuando usted está allá afuera, se le pega el olor malo. Y usted empieza y dice, yo soy ofrenda agradable. Y se humilla y dice, yo quiero tener un corazón limpio. Yo quiero despojarme de todo aquello mal. Y se presenta ante el Señor y el Señor empieza a oler y empieza a decir, este güey, esa ofrenda que me ha traído de humillación,
de amor es aceptable. ¿Qué creen que hace el Señor? ¿Detiene toda destrucción o toda consecuencia que Él tiene en la vida? Todo aquello que Dios había pensado se detiene cuando Él siente un olor agradable. O sea, todo lo malo que Él podría estar pensando o la consecuencia de sus actos se detiene cuando Él ve un olor agradable para Dios. Y eso, si me pregunta a mí, eso se llama gracia y misericordia. Amén. Amén. Porque cuando nosotros venimos y decimos, Señor, te pido perdón, yo reconozco que he fallado, el Señor dice, eso es verdad. Amén. Por eso es importante oler bien. Porque cuando uno huele bien, se presenta de buena manera. Sí, amén. Para los que alguna vez fueron a alguna primera cita, con un hombre o una mujer, sí o no, que aunque era feíto, pero si olía bien no pasaba. Miren, un olor puede cambiar todo. Sí, amén. Yo he estado en reuniones donde uno se está con las personas y uno está. Y a uno ni se concentra. Es bien complicado esto. Y como a mí me toca estar dando vueltas en la plaza con las visitas o con los auditores, de por sí ya van con mal olor y después de la ciudad, que pega, hermano, uno dice, Señor, cuídame de todo aquí. Pero imagínense cuando llega una persona, usted se acerca a una persona y usted siente que huele agradable. Ustedes dicen, me enamoro. Para los que van a una primera cita, ustedes ven a alguien que huele bien, ustedes dicen, ay, se va el nombre. Porque el olor cambia la perspectiva de la persona. Y así es el Señor cuando usted huele de verdad bien. La perspectiva de Dios sobre su vida cambia. Dice, este huele bien. Y el olor en lo espiritual implica simplemente un olor agradable del Señor de amor, de entregarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos ofrenda. Ahora, ¿a qué olemos? ¿O cuál es el olor que el cristiano debería de tener? ¿Cuál es ese olor que deberíamos, que el Señor dice, ese me huele bien? ¿Qué es ese olor que tenemos que ir? Fíjense que yo vi en Salmo 92:12, que dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y me gustó ese versículo, porque dice, florecerá como la palmera. ¿Han olido ustedes alguna vez la flor de la palmera? Yo lo googleé porque yo nunca la había oído. Y vi que la flor de la palmera tiene un olor suave, fresco y ligeramente dulzón. Y el salmista, es decir, David, o no sé si David fue el que escribió esa flor de pero el salmista dice, el justo florecerá como la palmera. Florecerá, es decir, empieza a reverdecer. Y si usted lo pone en lo espiritual, es como cuando nosotros empezamos a sacar frutos del Espíritu Santo. Y usted conoce los frutos del Espíritu Santo. Cuando uno es manso, cuando uno sirve, cuando uno ama, cuando uno perdona, cuando uno ve y tiene misericordia, compasión. Y eso empieza a sentirse como manera para el Señor. Eso es un olor dulce, un olor agradable para el Señor. Y después dice, y crecerá como cedro de Líbano. Es decir, cuando empezamos ya a crecer como cristianos, a ser maduros. Y lo mismo, yo dije, yo no sé cuál es el cedro del Líbano, nunca he estado en ese país. Pero lo googleé y dije, ¿a qué huele el cedro del Líbano? Y mire lo que dice, mire qué curioso que dice, no es un aroma dulce. No es un aroma dulce, pero es un olor limpio y elegante. Y yo dije, sí, que cuando crecemos en el Señor, cuando somos maduros espirituales, cuando no nos afecta que alguien nos hable mal, que nos ofende, que nos está viendo como ojos raros, cuando somos unos cristianos maduros,
el Señor dice, usted deja de ser dulzón. Y él empieza con una fragancia elegante. Porque el olor ya no es dulzón como el inicio, sino que ya está creciendo. Yo creo que al Señor le gusta cuando tenemos un olor diferente. Yo veo a mis niñas y les hemos comprado un perfumito chiquitito para bebés y eso les echamos. Y el olor agradable, no les voy a negar, rico, por lo menos huelen a leche, ¿verdad? Pero veo a mi esposa y veo los perfumes que ella se echa. Y es una totalmente diferencia. No podemos comparar un perfume de niño o de bebé a un perfume de adulto. No podemos comparar un perfume de esos de Marvel y de esos muñequitos que se han dado cuenta que venden para los niños, venden los perfumes de los muñequitos, de Peppa Pig y de todo eso, que son chinadas. Y después va un Chanel, va un Carolina Herrera, uno de esas marcas que uno dice, y el Señor eso dice. El Señor, cuando usted inicia y empieza en el Señor y empieza a hacer las cosas buenas, le dice, es un olor, no son agradables. Pero cuando usted se mete más de lleno en el Señor y empieza a crecer en el Señor, así que dice como el cedro del Líbano, porque huele elegante, sabe, el Señor reconoce su fragancia. Sabe cuando usted ha crecido, cuando usted está desenvolviéndose diferente. Y eso es lo que quiere el Señor, que usted huela fino. Lo que quiere Dios es que usted huela elegante, que no huela de la misma manera como siempre aún. Ahora, ¿tenemos mal olor? Es la realidad, tenemos mal olor. Como lo mencioné, cuando estamos en el mundo, cuando están los vicios, cuando está todo eso, se nos pega. Dice el hombre más sabio del mundo, en Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen hereder y dan mal olor al perfume del bosque. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hermano, yo no sé si les ha pasado, pero yo a veces he venido para hombres con fuego de Dios, he venido para cumplir el amor, a veces sirvo o estoy aquí los sábados y yo digo, uno viene bien y justo en la mañanita a las 7:30 de la mañana media hace algo y yo digo, santo, se me fue la ilusión. Ya, peleado viene uno y me lo dice, una pequeña mosca arruina todo el perfume. Miren cómo lo miraba Salomón, porque yo me imagino que Salomón obviamente era el hombre más rico de ese entonces y tenía los mejores perfumes. Imagínense cuánto gastaba en perfume él si tenía más de 1000 mujeres. Calculemos, 3 perfumes por mujer, ¿cuántas mujeres? ¿Cuántas perfumes tienen? No me hace que solo uno que no lo va a entender. Las mujeres tienen por lo menos entre 2 a 3 perfumes. Uno especial para el esposo, o debería tener uno para salir, uno para el trabajo y uno para el que guarda, el que está ahí, que casi nunca se lo pone. Oye, imagínense Salomón. Salomón tenía tantos perfumes. ¿Cuánto será que haber arruinado por una mosca para que él haya hecho esta identificación, esta relación? Él notaba que una pequeña cosita puede destruir el olor de todo un perfume perfecto. Porque aquí dice perfume del perfumista, no cualquier perfume. El perfumista en ese entonces se le conocía como el experto del trabajo. Entonces, nosotros como cristianos, una pequeña cosita no nos afecta. Una boca del enemigo que pone en nuestro perfume espiritual, ¿cómo hace hiedera? Y creemos que ya se arruinó por completo. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo quiere que usted vea las pequeñas cositas y que lo vea como una locura y destruya todo su olor. Y Dios no quiere eso. Dios al final, ¿con qué lo ha cubierto el Señor de los cielos?
¿Qué unción ha puesto sobre su cabeza? ¿Qué es lo que leímos al inicio? ¿Olor de quién tenemos nosotros? Tenemos olor de Cristo. Yo creo que el olor de Cristo va más allá de una pequeña nota. Yo creo que el olor de Cristo, ese perfume tan perfecto, se ha de sentir y no importa la mosca que usted meta en ese perfume, no lo puede ganar. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos olor grato de Cristo. Por más que usted quiera, usted se puede poner todos los perfumes de santidad que usted cree. Yo, hermano, yo vengo todos los domingos, yo alabo y el Señor me bendice y me siento bendecido. Está bien. No, hermano, yo sirvo toda la semana, yo me meto bien y yo oro, leo la Biblia. Esas son sus acciones y está bien, póngase el perfume que quiera. Pero esos perfumes se arruinan con una pequeña mosca. Pero el olor de Cristo, ese olor perfecto, que cuando llega al olfato de Dios, lo reconoce rápido y dice, el olor grato. Ese olor no se puede desperdiciar. Ese olor, Efesios 5:2, Pablo nos enseña y dice, y amen en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oiga esto, ofrenda y sacrificio a Dios en olor. Hermanos, hermanas, póngase una ilusión y cuánto le va a durar. Un día. Si son choveritas, 8 horas. Si son chinadas, hora y media. Eso dura. Dice de que hay unos perfumes allá en el Medio Oriente que son fuertísimos. Y dicen de que cuando uno se los echa puede pasar hasta más de un día y todavía se siente. Imagínense que el olor de Cristo lleva más de 2000 años y todavía no se siente. Aunque usted no lo crea, usted ha entrado probablemente con cierto olor raro de allá, pero cuando usted entra con el olor de Cristo, todo desaparece. Y yo veo esto, y yo me imagino a Dios allá afuera diciendo, ¿qué huele raro? El pecado hace un olor raro y todo eso, pero todo aquel que tiene a Cristo en su olor, todo mal olor desaparece. Y nos volvemos un olor grato, agradable al Señor. Porque eso es lo que el Señor nos echa. Cuando usted busca al Señor y usted le dice, Padre, yo confío en Jesús como mi Salvador, que Él es mi camino, la verdad y la vida. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Está echando el olor de Cristo. El olor que no hay absolutamente nada que se lo pueda quitar. Es imposible quitarse el olor a Cristo. Aquellos que lo hemos sentido, que sabemos que estamos agradecidos, que sabemos que el Señor nos ha levantado, que nos ha quitado toda carga, que ha quitado todo, nos ha despojado de todo pecado. Ese olor es perfecto. Y ese olor cuando llega a la nariz del Padre Celestial, ay hermano, usted se vuelve una ofrenda que jamás va a hacer que Dios diga la desecho. Es una ofrenda que llega y dice, este es mi hijo. Cristo fue la ofrenda perfecta. Y el olor de Cristo todavía perdura por los siglos de los siglos. No hay nada, quítese la idea de que hermano yo pequé, yo el día de ayer ofendí, lastimé a alguien. No hay absolutamente una mosca del mundo que pueda afectar el perfume de Cristo. No hay. Yo veo esto y yo digo, ¿a qué olemos? Olemos a Cristo. Hermano, pero mira, yo a veces casi no vivo en la iglesia, pero hace Dios. Dios puso el olor de Cristo sobre su vida. No es cualquier cosa. Probablemente allá afuera usted va a sentir que usted se le pega todos esos malos olores. Y a veces no nos damos cuenta que quizás con nuestras acciones olemos un poco mal a veces. Pero cuando reconocemos que Cristo está en nuestro corazón, el olor es bien. Hay un olor diferente sobre nuestra vida.
Y yo le quiero motivar a que ese olor permanezca en usted. Amén. No piense en todos aquellos pecados que ha hecho. No piense en todo aquello. Cuando usted venga al Señor y se presente delante de Él, porque todo está en la ofrenda. Por eso que yo les dije, por eso que quise iniciar con ese punto, somos ofrenda. Hay un procedimiento que cumplir. ¿Cómo usted sabe que usted huele agradable al Señor? Que usted se presentó delante de Él y se quemó vivo delante de Él, en lo espiritual. Amén. Pero si usted simplemente viene, le da lo mismo y desaparece todos los 6 días de la semana, quiere venir otra vez, también el Señor a veces dice, sigue siendo ofrenda, pero no la ofrenda del culto nacional de todos los días. No necesitamos ser súper santos para que oramos bien, porque eso ya no nos compete a nosotros. El olor nos lo da a Cristo. Por eso es que podemos ser ofrenda agradable, porque si fuera por nuestras acciones, hermano y hermana, el olor de nosotros apestara. En lo espiritual, el Señor no aceptará a ninguno de nosotros, porque todos somos golpeados, todos somos maltratados, todos tenemos diferentes, pero la ofrenda perfecta que fue Cristo, ese olor grato todavía perdura para nuestro beneficio. Por eso es que Pablo entendió y dijo, todos nosotros podemos ser ofrenda agradable, porque Cristo, el olor de Cristo está en nosotros. Quiero ir concluyendo con eso. Dice que la mayoría de nosotros, por no decir todos, siempre nos identificamos con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel caía una y otra vez. No hubo una oportunidad en la cual el pueblo de Israel no pecó. Dios abría mar, ellos adoraban por un día y al siguiente día se quejaban porque querían una comida diferente. Después vino el Señor, les permitió ver una increíble tierra con frutos que ni nos imaginamos. Dicen de un racimo de uvas tenían que cargar entre botas. Imagínense ese racimo de uvas. Y días después, años después, se fueron a los valles. Y el día del Señor los levantaba, los rescataba y los volvía a bendecir. Y años después, se alejaban completamente. Y eso pasó una y otra vez. Yo por eso me identifico mucho con el pueblo de Israel. Porque yo digo, Señor, hoy no voy a pecar, te lo prometo que lo voy a hacer. Y a la hora se me mete un bus y lo bendigo por todo. Después al siguiente día digo, no, Señor, hoy sí lo voy a llenar de amor, de paciencia. Y a la media hora, mi hija quiebra cosas y me echa toda la tarde. Yo digo, Señor, gracias por esta artista. Y de nuevo digo, no, hoy sí voy a ser paciente, hoy sí voy a ser un buen cristiano. Y llego al trabajo y me doy cuenta que 3 y 4 han hablado 3 de mí. Yo digo, Señor, te los entrego. Porque cuesta, hermano. Cuesta hacer ofrendas agradables. Yo no le voy a creer a nadie que me diga, hermano, yo me levanto, soy un santo, un apóstol, un profeta. Y abre la fila, y el mar se me abre cuando camino. Mentira. Todos somos seres humanos. Por eso que la palabra dice que el único que fue perfecto fue Jesús. Y aún así, dice la palabra que aún así, Él fue tentado en todo. O sea, Él lo traicionaron, le hablaron mal. Jesús, con la autoridad que tenía, les aseguro que hasta las mujeres se la besaban. Él dice la palabra, fue tentado en todo. Fue perfecto. Amén. Y cuando yo veo esto, digo, Señor, y entonces, ¿cómo funciona lo de ser ofrenda agradable? Y después el Señor me llevó a Oseas 14:7. Que no es que yo voy a ser profeta ahorita, pero quiero ser la función de Oseas para su vida. Amén. Porque cuando yo veo lo que Oseas le dijo al pueblo de Israel, yo digo, esto es lo que les puedo dar a los hermanos y hermanas que han batallado, que sienten que su olor no está agradable de la presencia.
Porque o sea, después de ver cómo el pueblo de Israel había sido completamente destruido, cómo había sido llevado cautivo, cómo estaban sufriendo, no estaban en la tierra de bendición que ellos deberían de haber estado. Entonces el pueblo de Israel estaba completamente cautivo. Y Oseas escribió algo que se los quiero regalar. En Oseas 14:7 dice: y volverán y se sentarán bajo su sombra, es decir, bajo la sombra del Jehová. Será vivificado como trigo, es decir, crecerá y florecerá como la vid, y su olor será como el vino de un vino agradable. Yo no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de oler un vino, pero hay vinos que huelen brutal. Yo veo esto, y si al pueblo de Israel se le profetizó, si al pueblo de Israel se le dijo, tu olor va a ser diferente, no por lo que has hecho, no por lo que te mereces, sino porque tenemos un Padre que te ama, tenemos a un Cristo que murió por ti y vas a oler bien. Amén. Yo le invito que si usted se ha sentido como el pueblo de Israel, yo desde ya le puedo decir que cuando usted se vea en el Señor, cuando usted sepa que Cristo está con usted, usted se sentará bajo sus ojos. Va a ser vivificado, va a crecer, pero sobre todo, su olor va a cambiar. Porque el olor de Cristo es el mismo de hoy y para siempre. Es un olor grato, aceptable para el Padre. Amén. Póngase que vamos a hacer. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Porque somos olor grato para los de afuera y para los de dentro. Y aunque a veces pequemos, aunque a veces hagamos cosas erróneas, y aunque a veces ofendamos, critiquemos, salgan de nuestra boca palabras que no deberían de salir, aún así tenemos la oportunidad de poder tener el olor grato de Cristo. Y podemos ser ofrendas agradables, pero sobre todo aceptables para Dios. Cada uno de los que estamos acá somos ofrendas diarias. Todos los días nos presentamos delante de ti y somos quemados en tu fuego, en ese fuego del Espíritu Santo que va removiendo toda aquella grasa incorrecta y se vuelve un olor perfecto para ti. Yo te doy gracias, porque podemos aprender de tu palabra, podemos entender que cada día, aunque el enemigo, aunque el mundo trate de echarnos ese olor de basura y trate de hacernos creer que toda oración que hagamos, que toda acción que podamos hacer no es agradable a ti, pero si Cristo nos ha dado ese perfume hermoso, ese perfume oloroso de Él, es imposible que no llegue con olor grato a ti, Señor. Cada uno de nosotros somos ofrendas agradables. Tenemos el olor de Cristo. Y cuando estemos allá afuera, que otros lo perciban. No solamente aquí en la iglesia, que allá afuera también la gente diga, tú tienes algo diferente. Tú actúas diferente, tú hablas diferente. Ese es el olor de Cristo. Un olor que se siente como fruto del Espíritu. Gracias, Padre, por estos cedros de Líbano que tú tienes en ti. Gracias por estas palmeras. Gracias por estos vinos agradables que tienen un olor perfecto para ti. No por lo que hagamos ni por cómo hemos sido hechos, simplemente porque Cristo huele en nosotros. Gracias. Yo le bendigo y declaro, Señor, que no hay olor, no hay mosca del mundo que podrá arruinar el olor de Cristo. Permanecerá así firme y ese olor siempre será agradable. Bendigo este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.